Ok, entonces, vamos a ver. No, no sé qué hice. Este. Bueno. El tema de inversiones trata de un mercado financiero, ¿verdad? Cómo se hacen transacciones entre personas que ofrecen dinero y personas que necesitan ese dinero y lo obtienen a través de la emisión de títulos valores. Ese sistema requiere que haya intermediarios financieros. Los intermediarios son los asesores o los puestos de bolsa que van a poner en contacto a ese inversionista con ese emisor y tratar de buscar para el inversionista el título o valor que mejor se adapte a lo que él está buscando. Eso es el mercado financiero en general, en donde usted va a encontrar títulos de deuda que representan una relación de acreedor-deudor, como los bonos que ya vimos, y también lo más común es que haya certificados de depósito a plazo, ¿verdad? Certificados a 3 meses, a 2 meses, a 5 meses, que son más de corto plazo, o a un año. Las tasas de interés van a estar relacionadas con ese lapso. Esos son títulos de deuda. Los títulos de deuda tienen una fecha de vencimiento y tienen generalmente pagos periódicos de intereses. Los otros son los títulos de participación. Los títulos de participación son acciones, ¿verdad? Las acciones representan una participación en la propiedad de una empresa. Y yo podría invertir en acciones comunes o en acciones preferentes. Lo que gana un inversionista en acciones son los dividendos y además el cambio de valor de esa acción. Por ejemplo, si alguien tenía una acción de Zoom antes del COVID-19, pues seguramente se hizo millonario después del COVID. Porque las acciones, aunque no pagaran dividendos, aumentaron de precio abruptamente con lo del COVID en la empresa que es Zoom. Y así, igual, algunas otras más bien perdieron valor, ¿verdad? Todas las aerolíneas, las acciones más bien pierden valor. Lo cierto es que un inversionista en acciones no está buscando lo mismo que un inversionista en deuda. Los inversionistas de títulos de deuda suelen ser más conservadores porque ellos van a tener, digamos, una inversión permanente que les retribuye un flujo constante de dinero y que eso pues les hace ganar paulatinamente, pero de manera estable a lo largo del plazo de vencimiento hasta el vencimiento del título. Mientras que los títulos de participación no, ¿verdad? Porque eso depende de si se declaran dividendos o no, de si la empresa está en una industria que va a generar, que tiene expectativas de utilidades o no, ¿verdad? Que si le afectó el entorno, etc. Los títulos de participación, por lo tanto, van a tener un retorno más inseguro que los títulos de deuda. Lo que hace el mercado es poner en comunicación al inversionista y al emisor. Nosotros ya vimos algunos registros del emisor, ¿verdad? El emisor lo que registra es una deuda, en el caso de que emita títulos de deuda. En el caso de que emita acciones, lo que registra es capital social común o capital social preferente, eso también ya lo vimos, ¿verdad? O registra un pasivo cuando la emisión es en títulos de deuda, o registra cuentas patrimoniales si lo que emite son acciones. Del lado del inversionista, que es el que vamos a ver ahora, él va a registrar la inversión. Ya puede ser una inversión en acciones o una inversión en títulos de deuda. Eso siempre va a ser un activo. Puede ser un activo corriente si es que el vencimiento es a menos de un año, o puede ser un activo no corriente si es que el vencimiento, ¿verdad? En el caso de los títulos de deuda, es a largo plazo. Y en el caso de las acciones siempre va a ser un activo no corriente, porque las acciones no tienen vencimiento. En la clasificación, antes teníamos la NIC 39, que hablaba de los activos financieros. Es una NIC larguísima, ahí la tienen, ya se las puse en mediación virtual. Y la NIC 39 hacía una clasificación de activos financieros con cambios a resultados, inversiones mantenidas para el vencimiento, préstamos y partidas por cobrar y activos disponibles para la venta, ¿verdad? Eso era la NIC 39.
En la NIF 9, sin embargo, lo que hace es poner una clasificación al costo amortizado, que sería para títulos de deuda a largo plazo, y al valor razonable. Eso es lo que hace la NIF 9. Y también, pues, tiene una clasificación ahí intermedia para cuando no aplica para ninguno de esos dos. Lo cierto es que no solo la NIF 9 habla de la inversión en acciones, porque la inversión en acciones se puede hacer con diferentes motivaciones. Puede ser que la empresa lo que quiera es simplemente invertir sus fondos que están temporalmente ociosos, ¿verdad? Tiene un sobrante de dinero, lo va a ocupar hasta diciembre y entonces lo invierte en acciones. En ese caso, se registra el valor razonable con cambios a resultados. Si no son mantenidos para negociar, ¿verdad? Si son títulos, pero no se cotizan en una bolsa de valores porque son acciones, pero no existe un mercado para esas acciones, entonces se registran al valor razonable, pero con cambios a otro resultado integral. Si la empresa lo que quiere no es invertir sus fondos temporalmente ociosos, sino que lo que busca es influir en esa otra empresa, ¿verdad? Hacerse socio, accionista, influyente en esa otra empresa, porque esa empresa le vende las materias primas, porque esa empresa es su distribuidor, porque esa empresa es una empresa de logística, o sea, por cualquier motivo, ella compra un poco más de acciones, ¿verdad? Entre un 20 y un 30, un 40% de las acciones, y entonces ya adquiere influencia significativa. Si estamos bajo ese panorama, la inversión ya se sale del alcance de la NIF 9 y entra al alcance de la NIC 28, que habla de inversiones con influencia significativa. Vean que puede ser la misma acción, solo que comprada con objetivos diferentes, ¿verdad? La nación puede ser que compre acciones de Florida simplemente para invertir sus fondos temporalmente ociosos. O la nación puede comprar acciones de Florida en un porcentaje suficiente para influir en las decisiones de alguna manera. Y entonces ya no es una inversión con cambios al valor razonable, con cambios a resultados, sino una inversión con influencia significativa. Eso se registra entonces con esa norma. Si ya la nación comprara más del 50% de las acciones de Florida, la nación sería la casa matriz y Florida sería una subsidiaria, ¿verdad? Porque la nación tendría el control absoluto de Florida. Está comprando el 50% más de votos de Florida. Y entonces ya entra bajo el alcance de la NIF 10 y la NIF 27, que habla de estados consolidados, que esa, los que van por contaduría la ven en conta avanzada y los que van por dirección pues ya no la van a ver. Pero eso ya es otro tipo de inversión, ¿verdad? Eso ya no es para invertir fondos temporalmente ociosos, eso ya tiene el control. Esa empresa puede, su junta directiva puede decidir qué es lo que va a hacer la otra, ¿verdad? ¿Qué compra, qué vende, a quién, cuándo, todo. Así entonces nosotros tenemos activos financieros que se van a registrar al costo amortizado. En este caso estamos hablando de títulos de deuda que tienen un vencimiento fijo, que pagan periódicamente un monto fijo y que tienen un valor nominal al vencimiento fijo. Esos son activos financieros al costo amortizado, ¿verdad? Son inversiones a largo plazo que se van a dejar hasta el vencimiento. También hay activos financieros que se registran al valor razonable. Y en los activos financieros al valor razonable es cuando la gerencia pues simplemente tiene esta intención de obtener flujos de efectivo con la venta de esos activos financieros, ¿verdad? Entonces aquí sí podrían ser o acciones o títulos de deuda. La diferencia entre ambos, primero es su clasificación, ¿verdad? Unos son de corto plazo, otros son de largo plazo, y también que los costos de la transacción, en el caso de activos financieros al costo amortizado, se suman al valor de la inversión y van a afectar la tasa de interés efectivo, ¿verdad? Como lo vimos con los préstamos, recuerdan que dependiendo de esos costos de transacción, la tasa iba a cambiar, el TIR, la tasa de retorno va a cambiar.
Mientras que en los activos que compra y vende, ¿verdad? Y que los tiene solo para negociar y para generar flujos de efectivo, esos activos pueden ser acciones, pueden ser depósitos a plazo, pueden ser incluso bonos, pero los compra no para dejárselos al vencimiento, sino con la idea de manejarlos unos 2 o 3 meses y después venderlos. Los costos de la transacción se van a poner aparte. Son cargos financieros, ¿verdad? Se van a poner como gastos financieros y no forman parte de ese activo. Cuando registramos los activos financieros al costo amortizado, va a haber una ganancia por intereses periódica que se registra a tasa efectiva. Esa tasa tiene que considerar esos costos de la emisión, ¿verdad? Esos costos cuando usted compró la inversión de esos bonos. Y también el precio puede incluir una prima o un descuento dependiendo de si el bono tiene una tasa más baja o más alta que la que hay en el mercado en el momento en que se negocia. Y esa tasa, esa prima o ese descuento se va a amortizar a lo largo de la vida. Siempre recordar que esos costos de la transacción se van a sumar al costo de la inversión y se tiene que amortizar a lo largo de la vida del activo cuando se amortiza esa prima o ese descuento. La otra forma de registro o de clasificación es activos financieros al valor razonable. Eso ya ustedes los vieron, eso los vieron en contabilidad básica, ¿verdad? En la NIF 9 dice que si yo pongo un activo financiero al valor razonable, no lo puedo reclasificar, es irrevocable esa clasificación, ¿verdad? A menos que haya cambios en la empresa. Los costos de la transacción se van a llevar a gastos del periodo, no se van a incluir en la cuenta del activo de inversión y establece también que se tienen que actualizar sus valores al final del periodo contable a su valor razonable. Ustedes lo vieron en cuenta básica. Cada vez que hay un cierre, entonces la empresa toma esas acciones o esos bonos o esos certificados a plazo, revisa cuál es su valor si se vendiera en un mercado principal o ventajoso, como dice aquí, ¿verdad? ¿Cuál sería su valor en ese momento en las condiciones que tiene el mercado en esa fecha de cierre? Y cambia el valor. Ahí puede tener una pérdida o una ganancia, porque el activo cambió de valor. ¿Verdad? Esto es para los activos financieros registrados al valor razonable. El marco conceptual dice que esas ganancias o pérdidas que suceden cuando yo valúo, no es que lo estoy vendiendo, ¿verdad? Simplemente lo estoy valuando al final del periodo contable, esas son del resultado integral, van a ir al estado de resultado. Y que los costos de transacción se rebajan del precio de venta cuando los vamos a registrar. Las valuaciones en estos casos de títulos certificados a plazo, que son de corto plazo y que lo que necesito es invertir los fondos temporalmente ociosos, los voy a hacer por cartera. No se hacen por títulos individuales, sino que los voy a hacer por la cartera total. Entonces vean que aquí en inversiones tenemos varias normas que pueden aplicarse, ¿verdad? La norma 39 y la NIF 9, que es para títulos negociables, sin influencia significativa, con propiedad menor al 20% y con valores razonables con cambios a resultados, ¿verdad? Aquí yo podría tener títulos de deuda o títulos de participación. Luego ya con respecto a las acciones, ¿verdad? Con respecto a inversiones en acciones, puede ser que yo adquiera más del 20% y menos del 50% de las acciones y entonces no tengo el control de la otra empresa, pero sí tengo influencia significativa. Bueno, ahí tendría que aplicar lo que dice la NIC 28 y la NIC 11, ¿verdad? Que son inversiones en asociadas y negocios conjuntos. Y finalmente, cuando la empresa adquiere más del 50% de las acciones de otra compañía, adquiere el control. Y en esos casos tiene que aplicar lo que dice la NIC 27 y la NIC 10 y hacer estados consolidados, ¿verdad? Todo lo que ahí se especifica. Ya vimos lo que era aquí, ¿verdad? La NIC 39 y 9, que para los negociables, ya ustedes lo vieron en cuenta intermedia, en cuenta básica. Vamos a ver otro tipo de inversión que no es al costo amortizado, que es en acciones, pero en la que aplica la NIC 28, ¿verdad? Ese método se llama el método de participación,
En el método de participación, lo primero, ¿verdad? Hay que verificar que la empresa hizo una inversión y que entonces es propietaria de un porcentaje entre el 20 y menos del 50% de las acciones comunes de la otra compañía. Y que como tiene ese porcentaje, entonces tiene influencia significativa. Y ahí, si tiene esa condición, entonces hay que aplicar ya no las evaluaciones periódicas que vimos con respecto al valor razonable de esas inversiones, sino el método de participación. Bueno, nosotros asumimos que hay influencia significativa si usted compró más de un 20 y menos de un 50% de las acciones, pero hay otras cosas que podrían indicarnos que hay influencia significativa. Por ejemplo, que la empresa tiene una representación importante en el consejo de administración de la otra compañía, ¿verdad? La dirección de la otra compañía prácticamente está a cargo de los directores de la nuestra. Que hay participación en los procesos de fijación de políticas, que hay transacciones importantes entre ambas compañías y además que se puede obtener la información técnica esencial para poder hacer o aplicar el método, porque si no me dan la información de las utilidades y de los intercambios entre compañías, no podría aplicar el método. Y además, ¿verdad? Podría ser que haya también intercambio de personal directivo. ¿Qué es lo que pide este procedimiento? Siempre vamos a registrar todas las inversiones al costo de adquisición. Luego, la inversión va a aumentar su valor si la compañía en la que invertí tuvo utilidades o va a disminuir su valor si la compañía en la que invertí, ¿verdad? De la que tengo las acciones, tiene pérdidas. Eso según el porcentaje de participación, ¿verdad? Si yo lo que tengo es un 20%, pues participaría en un 20% de las utilidades, aumentando mi inversión, o en un 20% de las pérdidas, disminuyendo la inversión. También la inversión se va a disminuir si la empresa en la que yo tengo las acciones emite dividendos, porque lo que hace cuando emite dividendos es disminuir sus activos, ¿verdad? El dividendo lo va a pagar en efectivo y entonces disminuye sus activos. Bueno, entonces voy a disminuir proporcionalmente el valor de la inversión. Si tengo un 20% de acciones del dividendo, calculo el 20% y de así disminuyo el valor de la inversión. La norma requiere que se eliminen todos los efectos de las transacciones entre asociadas, ¿verdad? Si una le vendió a la otra con utilidad e inventario y todavía lo tiene en sus activos, pues eso hay que eliminarlo proporcionalmente. Igual con pérdidas. Si le vendió un activo fijo y se lo vendió por más de su costo, de su valor en libros, pues entonces tiene que hacer un ajuste ahí al valor de la inversión. Si el costo de adquisición es mayor que el valor de realización de los activos netos, ¿verdad? Cuando yo compro la empresa, proporcionalmente compré un 20%. Se supone que estoy comprando un 20% de todos sus activos netos a valor de realización, ¿verdad? Activos menos pasivos, pero no al valor en libros, sino al valor que tendrían en ese momento en el mercado. Si ese 20% de los activos netos a valor de realización me da 100 y yo pagué 120, quiere decir que pagué una plusvalía, ¿verdad? Pagué 20 de plusvalía. Y esa plusvalía, lo que tengo que hacer cada año es revisar si se ha deteriorado. Si se deteriora la plusvalía, también tengo que disminuir el valor de la inversión. Entonces, vean que el procedimiento es totalmente diferente. Tienen toda una norma solamente para ese tipo de inversiones con influencia significativa. Como son títulos, como son acciones, entonces yo podría tener, por ejemplo, que compré un 5% de acciones de la nación y mientras tanto las tenía como inversiones en títulos negociables. Pero después compré un poco más y ya tengo influencia significativa, ¿verdad? Compré 15% más, ya tengo un 20%, entonces tengo influencia significativa. Y a los años ya me doy cuenta sí que la empresa la quiero completa y entonces compro un 50%. Y ya tengo el control de esa compañía. Por eso se tienen que ir reclasificando los títulos, ¿verdad? Hay que irlos reclasificando. Si yo paso de títulos negociables a títulos con influencia significativa, entonces tengo que aplicar retroactivamente todos los procedimientos que ya vimos, ¿verdad? Tengo que tratar la inversión en títulos negociables como si desde el principio se hubiera comprado
¿verdad? Y fuera una empresa, una inversión por el método de participación. Eso significa que todas las utilidades o pérdidas anteriores tengo que reconocerlas proporcionalmente, que todos los dividendos anteriores tengo que reconocerlos como una disminución de la inversión y que cualquier otro cambio en los activos netos ocurridos hasta la fecha de la reclasificación los tengo que tomar en cuenta, ¿no? También puede ser que yo tenga una inversión en acciones porque compré el 20% y la tenía clasificada por el método de participación y de pronto vendo un 15% y entonces ya me quedo con un 5% y tenga que abandonar el método de participación. Entonces, este título que es a valor, ¿verdad? Por el método de participación, es la acción que la tengo por el método de participación, valuada en libros según los procedimientos que vimos, tengo que en ese momento reclasificarla como un título al valor razonable con cambios a resultados y registrar esa pérdida o ganancia entre la diferencia que la inversión tenía valor en libros y el valor razonable que tienen en ese momento las acciones. Si se cambia a un negocio conjunto, ¿verdad? El negocio conjunto también es tiene influencia significativa, entonces el método no se cambia. Y si se disminuye la participación, pero se sigue teniendo influencia significativa, también se mantiene el método, ¿verdad? Se sigue aplicando el método de participación. Entonces, recordar que si tengo una inversión en títulos negociables y después la paso al método de participación, retroactivamente tengo que cambiar el valor de esa inversión que está al valor razonable con cambios a resultados al método de participación. Entonces, hay que tener cuidado con esas reclasificaciones, ¿verdad? Puede haber transferencias de inversiones desde y hacia el cambio, valor razonable con cambios a resultados, que es lo que ustedes llamaban antes títulos negociables, ¿verdad? No se permite esto a menos que se cambie el modelo de negocios, ¿verdad? A menos que sí, que ya yo haya adquirido influencia significativa y entonces tenga que cambiar el valor de la inversión. Del método amortizado al valor razonable con cambios a resultados solo puede suceder con títulos de deuda, porque recuerden que solo los títulos de deuda se pueden registrar al costo amortizado. Bueno, si voy a pasar del costo amortizado, que tiene su valor en libros específico, al valor razonable con cambio en resultados, también voy a tener una ganancia o pérdida en esa reclasificación. Como ya vimos, cuando vimos patrimonio, hay dividendos en acciones y división de acciones, pero eso no quiere decir que haya mayor participación de los accionistas. Eso no representa ni un ingreso para el accionista ni un aumento de su inversión, porque lo único que hace es que cambia el número de acciones, pero se posee exactamente el mismo porcentaje de participación. Igual que con los bonos, cuando somos el emisor, usted puede ser el inversionista de un bono convertible, ¿verdad? Un bono convertible no puede ser clasificado como mantenido hasta la madurez, porque usted lo puede convertir en acciones en el corto plazo. Entonces, se puede designar como título negociable y cuando se haga la conversión, pues se cambia su valor por las acciones, ¿verdad? Se pasa de deuda, de inversión, perdón, a inversión en acciones. Su valor radica cuando usted compra inversiones con garantías accionarias, entonces está comprando dos cosas. Está comprando la inversión, no sé, en acciones, pero en acciones comunes y después tiene garantías de acciones preferentes o inversiones en bonos que traen opciones accionarias comunes. Eso hay que separarlo como lo vimos cuando éramos el emisor. Hay un registro contable para un tipo de transacción que tienen las compañías, que son los fondos. Los fondos son una separación de efectivo para objetivos específicos, ¿verdad? Lo que hace la empresa es que separa parte de su efectivo y entonces ese lo va a tener para compra de maquinaria, para, ¿verdad? Diferentes motivos. En este caso, lo que vamos a hacer simplemente con las cuentas es ponerles que son del fondo. A todas las cuentas les ponemos que esas cuentas, esas transacciones son del fondo. Hay algunos fondos que son voluntarios y otros que son obligatorios. Hay fondos ¿verdad? Para retirar bonos, por ejemplo. Esos son fondos de amortización. Hay fondos para retirar acciones preferentes. Esos son fondos de rescate de acciones. Y hay fondos para comprar activos de gran valor. Esos son fondos de expansión, ¿verdad? De expansión de planta.
En los fondos, la diferencia es que vamos a usar cuentas que todas dicen fondo de amortización, ¿verdad? Y a veces ustedes dicen, profe, pero es lo mismo. No, no es lo mismo. No es lo mismo la cuenta de efectivo que la cuenta de efectivo del fondo de amortización. No es lo mismo la cuenta de inversiones que la cuenta de inversiones del fondo de amortización. ¿Verdad? Y así cada cuenta va a tener que indicar que es de fondo de amortización, ¿verdad? Que esas transacciones a las que se está haciendo referencia son para este fondo específico, no sé, de rescate de acciones o de, o de bonos. Y el último tema que trae el libro es los documentos por cobrar, ¿verdad? Los documentos por cobrar a largo plazo o no corrientes. Algunos son con tasa explícita y algunos son con tasa implícita, ¿verdad? Si es con tasa implícita, pues hay que calcularle la tasa. Esa tasa tiene que ser una tasa normal para las transacciones similares, ¿verdad? Si es de compra de, como vimos, hay tasas para compras de vehículo, tasas para compra de vivienda, tasas para préstamos personales. Entonces hay que buscar una tasa que sea la normal para una transacción similar. Si no tiene una tasa explícita, entonces vamos a traernos todos bueno, podríamos revisar cuál es el valor del activo que se está entregando a cambio, ¿verdad? Entonces yo le di una maquinaria a un cliente y él me da un documento por cobrar. Entonces el valor del documento comparado con el de la maquinaria, esa diferencia va a ser la tasa, ¿verdad? Si el documento sale por 500 y la maquinaria que le entregué vale 300, pues esos 200 es la diferencia de los intereses. Si no hay tasa explícita y además no conozco cuál es el valor razonable del activo que entregué, pues tengo que traerme a valor presente los flujos de efectivo que ese cliente me va a dar descontados a una tasa que sea para préstamos similares a ese. Y en los documentos por cobrar puede ser que el deudor tenga problemas, entre en dificultades financieras y yo tenga que calcular un deterioro de ese documento por cobrar, ¿verdad? El emisor incurre ¿verdad? Ya no paga, se retrasa, no paga los intereses, no paga el principal, entra en quiebra, es intervenido judicialmente, el mercado para ese tipo de documentos por cobrar desaparece, ya yo no puedo ni cambiarlo, ¿verdad? Descontarlo, a veces usted puede descontar los documentos por cobrar, o las condiciones económicas provocan incumplimientos de pagos de deudores. Entonces, en esos casos, este documento por cobrar, que es un activo y que tiene un cierto valor, yo tengo que calcularle el deterioro, igual que hice con los otros activos de propiedad, planta y equipo, y con los intangibles, tengo que calcularle un deterioro. Pero para calcular el deterioro se usa un procedimiento diferente. Nos vamos a traer a valor presente los flujos de efectivo futuros que creemos que, ¿verdad? Si el deudor decía, yo le debía 200, pero lo que le puedo pagar son 120 dentro de 3 meses. Bueno, entonces me traigo esos 120 a valor presente a la tasa de interés efectivo que se había pagado originalmente, que se había pactado originalmente. Y se va a registrar una pérdida para rebajar el valor de ese documento, ¿verdad? Un deterioro. Esa pérdida se reconoce en el estado de resultado. Igual que el inversionista, ¿verdad? El emisor del título de documentos por cobrar puede registrar pérdidas, también puede ser que ya se recupere y entonces haya una reversión de esa pérdida. Esa reversión también se lleva al estado de resultado. Recordar que siempre que hay reversiones no se pueden pasar de los valores que originalmente se habían transado, ¿verdad? Y así como vimos en bonos, también hay inversiones en moneda extranjera que requieren que se hagan ajustes, tanto en los intereses por cobrar como en la cuenta de inversión, cada vez que hay un cierre fiscal, considerando el tipo de cambio que hay en esa fecha. Las revelaciones que pide para inversiones la NIP 7 es el importe en libro de cada categoría, ¿verdad? Cuánto tiene de cada uno de los instrumentos financieros. Si hay una exposición al riesgo de crédito, exponer ahí cuáles son los riesgos, las razones por las que se clasifica el valor razonable con cambios en otro resultado integral, ¿verdad? Que es como una clasificación por defecto no, perdón, por excepción. Si hubo reclasificaciones del valor razonable con cambios a resultados, al costo amortizado o lo como sea, ¿verdad? Como se haya cambiado,
explicar por qué hubo esas reclasificaciones y si hubo pérdidas por deterioro. ¿Verdad? Eso sería